Bueno, le había ya mencionado, y me disculpan que no sabían que no estaban viendo las láminas, perdón, que íbamos a abordar una primera parte muy introductoria sobre el cambio climático, qué es, sus causas, sus efectos, para poder entender un poco los nuevos conocimientos que eh, en este momento han sido publicados. Entonces, decía que eh, el sistema climático, o sea, el clima no se puede ver como una simple precipitación, sequía. El sistema climático es uno de los sistemas más complejos del planeta Tierra y está interrelacionado o formado por un componente denominado atmósfera, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra, la criosfera, que es la parte permanentemente congelada que forman los hielos, y ahí están los hielos de la Antártida y el Ártico, pero también los hielos que se forman en las cumbres de las altas montañas. La biosfera, tanto terrestre como marina, que es parte de los ecosistemas vivos presentes y que tienen una interrelación con el clima, y la geósfera, que se refiere a la parte sólida de la Tierra. Entonces, visto estos componentes que interactúan entre sí, conforman ese clima, pero ese clima también está influenciado por lo que se conoce forzamientos de carácter externos al sistema y que son forzamientos naturales. El cambio de energía solar debido a los ciclos solares, que cada 11 años hay mayor o menor actividad en el sol. Eso fuerza el sistema climático, como lo vamos a ver en unos minutos. Los cambios de órbita terrestre que se producen en milenios, así como las erupciones volcánicas, son elementos que forzan el sistema climático y producen variaciones importantes en el comportamiento del clima, pero como veremos, son insignificantes en relación al tema que vamos a tratar de cambio climático. E indudablemente, cualquier forzamiento en el sistema climático va a tener respuesta en la atmósfera, en los océanos, en la biosfera, en la criosfera y cambios en la superficie terrestre. O sea que además de los forzamientos externos, el clima eh, desempeña un grupo de interacciones importantes con los diferentes subsistemas que hace necesario conocer un poco los procesos físicos y químicos que se desarrollan entre estos sistemas para poder conocer cómo se predice el clima futuro. Ahí ven ustedes, por ejemplo, la superficie terrestre, la influencia humana, los hielos, las emisiones. Pueden ver ustedes el sistema océano, el ciclo del agua, de precipitación, evapotranspiración, el rol de las nubes, la radiación solar, el rol de la radiación solar, en fin, un conjunto de elementos que en constante interacción eh, permiten poder crear modelos para predecir el clima futuro. Comenzando por la atmósfera, por todo es conocido que tiene 4 grandes capas, que de esas grandes capas, la capa más importante para nosotros es la primera, la troposfera, que se sitúa a unos 12 kilómetros de altura y contiene el 75% de la masa atmosférica. Y es allí donde se sitúan la mayoría de los elementos o factores que dan inicio al clima que se origina en la Tierra. A partir de allí se acumulan los gases de efecto invernadero, se absorbe la radiación en forma de calor de la Tierra, en fin, un grupo de elementos. Ya de ahí hacia arriba se ubica en la troposfera a unos 50 kilómetros de altura la capa de ozono atmosférico, que como saben tiene
la función principal de filtrar los rayos ultravioleta, los dañinos rayos ultravioleta del sol. Vamos a ver el origen del calentamiento global y el cambio climático de una forma muy sencilla. Este gráfico está elaborado sobre datos del cuarto informe del IPCC. Por tanto, los números que ustedes ven ahí de radiación en watt por metro cuadrado ya no son los actuales, sino que obedecen a los datos del cuarto informe del IPCC. Pero como pueden ver, el Sol es la fuente de radiación solar directa, es una radiación electromagnética en forma de luz visible, y hay una parte de la superficie de la Tierra que refleja esa luz nuevamente hacia el espacio, sobre todo los hielos, por su color blanco. Los colores de las nubes prácticamente, del hielo, perdón, no absorben estos rayos y lo devuelven en forma de luz. Y también hay una radiación reflejada por las nubes. Pero la mayor radiación es la absorbida por la Tierra, y esa radiación electromagnética en forma de luz es transformada por la Tierra en rayos infrarrojos, en radiación infrarroja. La radiación infrarroja se caracteriza por contener calor. Y esa radiación infrarroja asciende hacia donde se encuentran las capas de gases efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son gases beneficiosos, ya que si esos gases no existieran, la temperatura en la Tierra sería 15 grados más fría como promedio, prácticamente inhabitable, porque esos gases tienen la peculiaridad de ser termorreguladores, o sea, absorber calor y reenviarlo nuevamente a la superficie de la Tierra. Pero, o sea, el efecto invernadero es un efecto beneficioso descrito como lo estamos describiendo. Pero lo que ha pasado es que las concentraciones de gases de efecto invernadero desde 1750 se han duplicado, y por tanto eso produce un forzamiento radiativo que se devuelve a la Tierra en forma de calor producido, modificando de esta forma el equilibrio de energía existente y creando un calentamiento del planeta. Fíjense que no estamos hablando todavía de cambio climático. Estamos hablando de un calentamiento o calentamiento global. Y ese proceso se origina a través de toda la energía del Sol, que como le hemos explicado, está relacionada con las propiedades de la Tierra y de la atmósfera, así como del comportamiento de los factores físicos, reflexión, absorción y emisión de la atmósfera. Pero esta es la principal causa del calentamiento global, pero no es la única. Los cambios en la superficie de la Tierra tienen una importancia crucial, porque el color de la superficie de la Tierra tiene que ver mucho con este proceso de absorción y devolución hacia la atmósfera de esa radiación en forma de luz visible, y está relacionada con el color de la superficie. Si, por ejemplo, la nieve es capaz de devolver esa radiación en forma de luz entre un 80 y un 95%. Pero cuando construimos una carretera y ponemos asfalto, esa carretera solo devuelve entre el 5 y el 10% de la radiación solar emitida. Por tanto, debemos pensar que entre un 90 y un 95% se convierte en calor, es transformada en calor. Así, por ejemplo, una vivienda a la que le ponemos un techo oscuro, ese color rojo oscuro, pues solamente refleja entre el 8 y el 18% de la luz que recibe. Quiere decir que el 82% lo convierte en calor. Entonces, la modificación por el ser humano del albedo
es una fuente secundaria de calor que se produce en la superficie de la Tierra. Y entonces, en la medida que cambiamos los bosques, en la medida que crece la urbanización de forma acelerada, en la medida que crecen las carreteras, en la medida que crecen las infraestructuras de piedra, ladrillo, construcciones, etcétera, pues debemos pensar que estamos, como se dice vulgarmente, echando leña al fuego, porque sería un elemento coadyuvante a crear fuentes de calor en la Tierra. Pero no solo eso. Resulta que ustedes vieron en la lámina anterior que una nube blanca refleja una gran cantidad de luz hacia la atmósfera, pero la contaminación global en forma de aerosoles que estamos produciendo, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en países como China, en que a cierta altura no se aprecia nada, se va acumulando en las nubes. Entonces, esas nubes van cambiando de color y entonces el albedo de las nubes también cambia. Y entonces otra fuente de calor que nos viene desde arriba. Entonces, esta es una de las causas, una de las segundas causas colaterales importantes de producción de calor en el planeta. Entonces, los principales gases de efecto invernadero conocidos son el dióxido de carbono, es un gas importantísimo, es uno de los ciclos más importantes en el sistema natural de la Tierra, tiene un tiempo de vida en la atmósfera entre 50 y 200 años. El metano, que está en todos los procesos de descomposición orgánica, así como en algunos cultivos que producen quema de biomasa, como los cultivos de arroz inundado o cuando tengamos candela o fuego, perdón, a la finca. Y también crea radicales cuando se combina con otros elementos de la atmósfera. El metano tiene un tiempo de vida solo de 10 años. El óxido nitroso está presente en todos los procesos antropogénicos de la combustión industrial en la Tierra, pero también es producido naturalmente por los océanos y el bosque lluvioso, porque ahí juega un rol fundamental la biosfera y es destruido fotoquímicamente en la parte alta de la atmósfera a través de el ozono, pero tiene un tiempo de vida en la atmósfera de 120 años. El ozono juega un papel también importante, su ciclo de duración apenas es de días o semanas, y las fuentes de emisiones de ozono son pequeñas en relación a los volúmenes de los gases anteriormente descritos. Y están también los clorofluoruros de carbono, una serie de gases que hemos creado artificialmente derivados del petróleo, pero que se usan industrialmente en muchos procesos como en la refrigeración comercial y muchos otros procesos. Y estos gases son 1000 veces más dañinos que todos los demás gases de efecto invernadero conocidos, porque su tiempo en la vida puede llegar a ser de miles de años. Y, por supuesto, como acabamos de ver, los aerosoles también juegan un papel importante y sus propiedades contribuyen enormemente a eso. ¿Cómo se mide los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera? Bueno, existen 2 laboratorios en el mundo para el monitoreo de los gases. El laboratorio Mauna Loa en Hawái para medir en el hemisferio norte. Y esas mediciones se comparan con un monitor de emisiones situado para el hemisferio sur en Nueva Zelanda. El principal indicador del cambio climático es el forzamiento radiativo. Es ese forzamiento en forma de calor que produce la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y su valor se calcula en watts por metro cuadrado y representa el tamaño del desequilibrio energético que le estamos incorporando a la atmósfera. O sea, representa el tamaño del cambio que estamos introduciendo en el clima. Esa figura que tienen ustedes ahí muestra el forzamiento radiactivo causado por diferentes gases desde 1980 hasta el año 2015. Y en el lado de arriba, en la parte superior, la raya, muestra
a partir de 1990, un forzamiento radiativo establecido en 1 como punto de partida para un índice anual de gases de efecto invernadero que permite, en cierta forma, poder medir cómo crecen esos gases de efecto invernadero y la influencia en el calentamiento en watt por metro cuadrado. Entonces, esta tabla es muy importante y es uno de los métodos que utiliza de monitoreo el gobierno de los Estados Unidos. En estos momentos, bueno, en 2004 estaba casi en 1.4. Ya en este momento está llegando casi a 2. Estos gases no aportan todos igual la cantidad de calor a la atmósfera. Y precisamente para poder determinar el calentamiento global como un elemento individual, se necesitaba conocer cómo traducir los diferentes calentamientos que producen los diferentes gases a una sola unidad de medida. Y ahí se inventó lo que se conoce como el dióxido de carbono equivalente. El dióxido de carbono equivalente significa que se hace un proceso de conversión según el potencial de calentamiento de cada gas a dióxido de carbono. Entonces, quizás hayan visto en muchas ocasiones la palabra CO2EQ. Eso quiere decir dióxido de carbono equivalente, que es un indicador del potencial de calentamiento de todos los gases. Entonces, como el dióxido de carbono equivalente es la unidad de medida base, su potencial de calentamiento es 1. Pero el metano, una tonelada de metano aporta 25 al potencial de calentamiento. O sea, que en ese caso serían 25 toneladas o gigagramos o lo que se asuma de dióxido de carbono equivalente. Y así sucesivamente, la cantidad de estos gases que se van obteniendo se van multiplicando por estos factores para convertirlo en dióxido de carbono equivalente, que es una unidad de medida universal que se utiliza para medir el potencial de calentamiento global de todos los gases. Bueno, hemos dicho que el sistema climático es un sistema complejo integrado por la biosfera, la criosfera, la atmósfera y los océanos. Vamos a ver los principales vínculos que se crean entre los océanos y el clima. Bueno, por un lado, las corrientes globales de la superficie de los océanos, al ser impulsadas por el viento, contribuyen a la transferencia de calor y así se van impulsando las aguas cálidas hacia los polos y viceversa. Ese es un proceso natural. Y por otro lado, la evaporación de las aguas en la superficie en los océanos almacena calor que es liberado mediante condensación formando nubes y precipitaciones. Entonces, estos son las dos grandes funciones de los océanos desde el punto de vista físico en relación al clima. La capa superior de la atmósfera produce un volumen de mezclado que se extiende aproximadamente hasta los 100 metros de profundidad en los océanos. Y la capacidad de las aguas de los océanos de almacenar energía es 30 veces superior que la atmósfera. Y esto es entendible porque estamos rodeados de agua, hay mayor cantidad de superficie de océano y la inercia es mucho mayor. Por tanto, su potencial de almacenar energía es 30 veces superior. Eso es lo que explica que el contenido de calor en el océano traerá consigo un cambio de por lo menos 30 veces mayor en la atmósfera. O sea, que el mayor peligro no está en la atmósfera, sino en lo que está ocurriendo en los océanos. Dijo el cuarto informe del IPCC, perdón, el informe especial para los océanos y la criosfera 2019, que los océanos se habían calentado
sin cesar desde 1970 y habían absorbido más del 90% del exceso de calor en el sistema climático. Ya, cada día se van calentando más los océanos. Y eso trae por consecuencia, y es totalmente comprensible, de que si los océanos están absorbiendo calor y dióxido de carbono, la composición biogeoquímica del océano está cambiando. Y los primeros efectos se ven en esa imagen, que se conoce como blanqueamiento de las algas, perdón, de los corales, que se produce debido al aumento de temperatura de los océanos en las zonas tropicales, debido a la muerte de un alga que habita por simbiosis junto a los corales. Entonces, muere esa alga y ustedes ven cómo quedan los pobres corales totalmente indefensos y destruyéndose, porque esa capa protectora se pierde. Entonces, el IPCC en ese mismo informe afirmó que el nivel medio del mar está aumentando con una aceleración en las últimas décadas, debido a tres factores fundamentales: tasas crecientes de pérdida de hielo en Groenlandia y en la Antártida, o sea, en los polos, esa agua, ese hielo que se derrite forma agua y se aumenta el océano, pérdida de la masa de los glaciares en las montañas y la expansión térmica de los océanos del nivel del mar, unido a los peligros costeros cuando un huracán, por ejemplo, se acerca a zonas de tierra o a esa zona de interfase. Pero como ustedes van a ver más adelante en el sexto informe del IPCC, la expansión térmica es el factor dominante en la elevación del nivel del mar. La parte permanentemente congelada juega un rol importantísimo. Debajo de la parte, perdón, de la criosfera está el permafrost, que es una zona permanentemente congelada, y debajo de ella se almacena una gran cantidad de metano. Si eso se llega a liberar, se produciría una retroalimentación y una velocidad en el sistema climático mucho más acelerado que el que estamos asumiendo hoy. Y en la foto a la izquierda yo la tomé en un viaje a Ecuador para que observen ustedes cómo se está perdiendo hielo en los Alpes a la salida de Bolivia, en esa región. Entonces, esas comunidades que están en zonas altas están sufriendo la pérdida de agua producto a este proceso de debilitamiento del hielo en las grandes montañas. Entonces, el otro componente que juega un rol muy importante en la regulación de los gases de efecto invernadero es la biosfera. La biosfera, cuando hablamos de biosfera, tanto terrestre como marina. Por ejemplo, el 80% del oxígeno que respiramos es producido debido a la fotosíntesis de las algas marinas, especialmente las que se sitúan en zonas costeras. Entonces, imagínense ustedes que en la medida que va aumentando el calentamiento, va aumentando procesos de cambios de uso de la tierra, van aumentando calor en el mar y se van acumulando sedimentos unido al grave problema que tenemos de contaminación de los océanos por vertido directo en zonas costeras. ¿Qué llegaría a pasar en la medida que se empiecen a perder algas costeras que producen el 80% del oxígeno del planeta? Imagínense ustedes qué peligro más grande puede implicar eso. En la lámina derecha, que está en una de mis publicaciones, fue elaborada para una de mis publicaciones, lo que hace es resumir todo lo que le acabo de explicar de la interacción de los diferentes componentes del sistema climático. O sea, cada uno de los procesos del sistema climático, incluyendo las respuestas de la Tierra, la respuesta de los océanos, la respuesta de la atmósfera, cómo cambia el ciclo del agua, por ejemplo, cómo impacta la superficie de la Tierra, cómo los procesos de actividades humanas influyen en la emisión de gases, cómo esos gases se devuelven en forma de calor terrestre entrante.
Esta lámina viene a ser una lámina resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento. Y aquí, para cerrar la introducción al cambio climático, no podía faltar un mapa conceptual, donde la globalización económica, el modelo de vida urbano, las desigualdades económicas y sociales y el derroche de energía y de recursos caracterizan el actual modelo de desarrollo económico. Eso implica deforestación y quema de selvas tropicales, alta dependencia de la agricultura y de la ganadería, producción de altas cantidades de residuos, uso industrial de los cloruros de carbono, uso de fertilizantes en la agricultura, quema de combustibles fósiles, y todo eso conlleva a un incremento de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que trae por consecuencia un calentamiento global. Aumenta la temperatura de los océanos, aumenta el nivel del mar y la intensidad de los huracanes. Se produce salinización de las aguas dulces e inundación costera, pero también ese aumento de la temperatura global cambia el clima, y el cambio del clima impacta los sistemas humanos, la biodiversidad, los recursos hídricos, el sector agropecuario. Bueno, todo eso nos genera pérdida de calidad de vida, cuestiona fuertemente el modelo de desarrollo que llevamos como humanidad y el deterioro del medio ambiente. Entonces, ya pasamos, ya hemos concluido la breve introducción que quería darles para comprender lo que viene ahora. Para conocer las causas del calentamiento global sobre el sistema climático, se utilizan modelos, que esos modelos son los que permiten comparar las emisiones con los cambios observados en el clima, y así se utilizan diferentes escenarios en que las concentraciones de los gases de efecto invernadero pueden producir sobre el ser humano. Y esta fue la base perdón, del quinto informe del IPCC, que se le llamaron a los diferentes caminos de concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera, se le llamaron RPC, que viene del inglés de concentraciones representativas, caminos de representaciones de concentraciones representativas. Entonces, se plantearon para el quinto informe de IPCC y las modelaciones que se hicieron, RPC de 2.5 watts por metro cuadrado, con emisiones de gases de efecto invernadero equivalente por año, y lo que eso iba produciendo, y así la RP45, la RCP6, la RCP8. Como ven, la RCP 8.5 considera en la atmósfera más de 1000 partes por millón de gases de efecto invernadero. La RPC 4.5 considera 480 partes, 530 partes. Y la RPC 2.6 contiene de 430 a 480. Ya vamos por 430 en este momento. Entonces ya estamos por encima de ese umbral. Y ese es el punto de partida que permite hacer simulaciones del cambio climático futuro a partir de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera y el forzamiento radiactivo que eso crearía en términos de calor sobre la superficie de la Tierra. Como ustedes ven, todo parte de que tenemos en la atmósfera emisiones anuales aproximadamente por encima de las 40 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente al año. Y así fue como salió con estos escenarios el quinto informe del IPCC. Sin embargo, el primer gran cambio del sexto informe del IPCC es que se produjeron cambios sustantivos en
en los caminos para la modelización. Estos cambios no solamente tuvieron en cuenta los forzamientos radiativos que le acabo de explicar, sino que tuvieron en cuenta considerar los desafíos socioeconómicos para la mitigación del planeta, o sea, para reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero, y los desafíos socioeconómicos para la adaptación, sea para acomodarse o adaptarse a, a una temperatura mayor. Bueno, diferentes niveles de adaptación con diferentes niveles de mitigación y utilizando diferentes escenarios de concentraciones en la atmósfera, se han producido en este sexto informe 5 escenarios. Esos 5 escenarios se le ha denominado SSP. El 1 es de sostenibilidad, o sea, llevando un camino de sostenibilidad, manteniendo forzamientos radiativos relativamente bajos, y un camino medio entre la sostenibilidad y la rivalidad regional, rivalidad regional, la competencia entre regiones, un camino de inequidad y un camino business as usual, o sea, desarrollo a base de combustible fósil, y aquí no ha pasado nada. Entonces, estos son los diferentes caminos que se han utilizado para las proyecciones, y esas proyecciones, por supuesto, han sido mucho más precisas. Y al ser mucho más precisas, han permitido poder llegar a la conclusión de que el calentamiento va mucho más rápido que lo que se decía en el quinto informe del IPCC. Pero además, estos escenarios o caminos también consideran la calidad de los inventarios nacionales que hacen los países de gases de efecto invernadero. El Tier 1, Tier 2 existe. El Tier 3 son los niveles de calidad de esos inventarios. El Tier 1 es aplicado por los países altamente desarrollados, donde todo lo que se lanza a la atmósfera es directamente medido con instrumentos, o sea, mediciones precisas. El Tier 2 lleva una combinación de mediciones precisas y utilizar factores de emisión de gases por defecto, pero ya tiene un nivel más avanzado que el Tier 3, que ni siquiera aparece aquí, que es el uso de factores de emisión que ya vienen por defecto de publicaciones científicas y se multiplican por el nivel de actividad para obtener la cantidad de gases contaminantes. Entonces, cada uno de estos caminos están asociados con los niveles de tier que se consideran para poder llegar a tener una visión más precisa de si acumuláramos cada uno de estos caminos que representan. Bueno, aquí tienen ustedes la curva de cómo se ha venido comportando el calentamiento global y cómo cabrían en esas curvas de comportamiento global los diferentes caminos. Observen algo muy importante. El camino de sostenibilidad, del que estamos muy lejos todavía, observen que nos lleva a un calentamiento a fin de año 2100, para el 2100, muy superior a los 1.5 grados, casi a los 2 grados. Y así sucesivamente, en la medida que van creciendo las concentraciones o los caminos van siendo superiores, pues la temperatura global se va incrementando. Me disculpan que las láminas están en inglés, algunas pude traducirlas, pero otras no me dieron tiempo a traducirlas y fueron tomadas del informe directamente. Entonces, estas nuevas concentraciones de gases efecto invernadero permitieron estos nuevos escenarios, realizar un modelaje más profundo utilizando supercomputadoras en diferentes lugares del mundo, en que están situados esos centros de supercomputación trabajando de forma acelerada. Entonces,
Aquí aparece una comparación bien importante, aunque a una escala demasiado gruesa para hablar de país. Si se produce un calentamiento global a finales de siglo de 1.5 grados, ¿qué pasaría con el calor? Que como ustedes ven, estaría entre 1.5 y 2, más o menos aproximadamente, nuestra región. Hay una región en Sudamérica que se calienta más rápido. Si el calentamiento global llegara a los 2 grados centígrados, pues ya nosotros pudiéramos estar muy cerca de los 2 grados centígrados, o sea, de lo que se incrementa a nivel global. Y si el calentamiento llega a ser de 4 grados centígrados, ni quiera Dios, la temperatura excedería los 4 grados centígrados. Entonces, aquí tienen ustedes los, perdón, las precipitaciones, cómo se comportarían, como ven ustedes, con un cambio de 1.5 grados, está aproximadamente en una pérdida de precipitación del 10% para nuestra región. Hay regiones que no pierden en 1.5. En 2 se sigue incrementando la pérdida de precipitaciones en Centroamérica y con un calentamiento de 4 casi la pérdida es del 40% de las precipitaciones, fundamentalmente en Centroamérica y parte del Caribe, como pueden ver ustedes. La precipitación máxima en 5 días, perdón, hablé aquí de temperatura, es una equivocación, estoy hablando de precipitación, o no estoy claro si estaba hablando de eso. Esto es pérdida de precipitación. La pérdida de precipitación máxima en 5 días, bueno, para 2 grados es poco visible para nosotros. Entre 1.5 y 2 grados es poco visible los cambios. Sin embargo, ya para un calentamiento mayor, sí la pérdida de precipitación es importante. Y los días consecutivos de sequía para 1.5 grados pudiera ser importante para algunas regiones de Nicaragua y para otras no. Eso es consistente con las modelaciones que se han hecho en el pasado, en que hay periodos y regiones que tienen diferentes comportamientos a la sequía. Y eso se debe, en cierta forma, a la variabilidad climática natural que tiene esta región. Nicaragua, Costa Rica y la parte norte de Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, están sometidos a un intenso proceso de variabilidad climática natural año con año que influye, por supuesto, en los modelos. Un calentamiento de 2 grados centígrados sigue teniendo ciertas confusiones sobre el comportamiento de la sequía, de días consecutivos de sequía, y un calentamiento de 4 grados, bueno, ahí sí ya sería evidente un cambio evidente en por lo menos entre 20 y 30 días aproximadamente. Entonces, hasta el 5º informe del IPCC, no había nadie que pudiera afirmar que el cambio climático era de origen humano, por la sencilla razón de los forzamientos externos naturales que le hablé anteriormente. Esos forzamientos en el pasado han conducido a cambios de temperatura. Pero este estudio hizo un análisis bien profundo a partir de datos paleoclimáticos, reconstruyendo la temperatura en el pasado. Y como ven ustedes, esa reconstrucción se hizo para 2000 años hacia atrás. Y a partir de 1850, que aparecen los instrumentos meteorológicos, aparecen las mediciones. Entonces, de 1850 hacia atrás, la reconstrucción histórica manda esta curva. Las zonas grises son zonas de incertidumbre, pero observen que ni las incertidumbres llegan a un calentamiento de 0.5 grados centígrados debido a al clima natural. Sin embargo,
ya a partir de 1850 hasta el 2020, las proyecciones, el modelo que reconstruyó esto en el pasado, proyecta en el futuro una coincidencia total con las curvas de lo observado, llevando a un calentamiento sin precedente en más de 2000 años. Esto nunca se había registrado en los últimos 2000 años. Por tanto, se puede afirmar desde el punto de vista científico que el calentamiento global y el cambio climático que estamos sosteniendo es totalmente originado por el ser humano. Entonces, aquí hay otro gráfico también bien importante que compara lo simulado natural considerando solo los cambios de los ciclos solares que les expliqué al principio y la actividad volcánica, que contribuye la actividad volcánica a procesos de enfriamiento en ciertos periodos. Entonces, aquí está un proceso de simulación hasta el año 2020 del mecanismo natural, y aquí está simulado lo observado unido a lo humano y lo natural. O sea, que el salto es verdaderamente significativo porque lo simulado es totalmente coincidente con lo que estamos registrando. 1.2, 1.3 grados centígrados que tenemos la temperatura global hasta el año 2020. Entonces, es consistente hasta el año 2020 que la temperatura mejor estimada por la medición de todas las estaciones ha sido de 1.07 grados centígrados desde 1850 hasta el 2020. Este gráfico, un poco raro, trata de explicar a través de hexágonos que tratan de imitar la forma de los continentes. Y lo que hace es validar la confianza de los eventos cálidos observados, las precipitaciones fuertes, o sea, los eventos extremos, y la confianza de la contribución humana a esos cambios en precipitaciones, la síntesis de evaluación observada en la sequía agrícola y ecológica y la confianza humana de esos cambios. Entonces nosotros formamos parte de Centroamérica, aquí estamos, pero aquí hay dos Centroamérica. El norte de Centroamérica está compuesto por Honduras, El Salvador, Guatemala, y el sur de Centroamérica, donde pertenecemos nosotros, que está formado por Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Entonces, se han observado 41 eventos de calor extremo con una confianza media en los resultados. Y se evidencian 18 casos de limitados datos en la literatura. En el caso del cambio observado en las precipitaciones, las fuertes precipitaciones, observamos que no hay consenso, o sea, no hay valor porque no hay acuerdo, porque la limitación de información es extremadamente alta. O sea, la evidencia es tremendamente baja. ¿Por qué? Porque no tenemos publicaciones científicas que puedan contribuir a este tipo de evaluación. Y también pasa con el cambio observado en la sequía agrícola y en la sequía ecológica y la contribución humana que puede tener a esos cambios. En regiones, por ejemplo, en el oeste de Estados Unidos, bueno, hay incrementos que ellos han observado, documentado y con una confianza media. Acá, en el caso nuestro, Centroamérica Sur, hay poco acuerdo por el tipo de cambio observado, ya que en algunos periodos se han visto sequías agrícolas, en otros no. Hay un corredor seco por el medio que tiene una predisposición natural a la sequía. Entonces, hay poca confianza en este tipo de eventos. Pero ya el cambio climático inducido por el ser humano está induciendo muchos fenómenos meteorológicos y climáticos.
en todas las regiones del mundo. Las pruebas de los cambios observados en fenómenos extremos como olas de calor, fuertes precipitaciones, sequía y ciclones tropicales, y en particular su atribución a la influencia humana, se ha reforzado en este informe del quinto informe del IPCC. Así, por ejemplo, para la variación de la influencia humana para un periodo de 10 años de eventos extremos asociados con la temperatura, para 1 grado, el presente, para 1 grado, pues ocurren ahora aproximadamente 2.8 veces para este tipo de concentración de calor. Pero si la concentración de calor llegara a 1.5 grados, el calentamiento se incrementaría en 1,9 y probablemente la situación actual pasaría a 4 veces lo que hoy se observa. Y así va creciendo. Si la temperatura global se incrementa en 2 grados, nosotros pudiéramos tener 2.6 grados centígrados y eso incrementaría en 5.6 veces la probabilidad de ocurrencia de este evento, de estos tipos de eventos. Igual pasa con las temperaturas extremas. Los años de influencia de un clima humano para los futuros niveles de calentamiento, la intensidad de las temperaturas extremas para 1.2 grados de calentamiento, estamos muy cerca de él, ahora ocurren entre 4 y 8 veces para periodos de 50 años de estos tipos de eventos, con un alto nivel de confianza. Pero si las temperaturas llegaran a 2 grados de calentamiento global, estos eventos extremos en 50 años se multiplicarían por 8.6 veces. Y así va creciendo hasta llegar a 39 veces lo que estamos sufriendo hoy en día. Las precipitaciones extremas sobre tierra, actualmente para periodos de 10 años, actualmente están ocurriendo 1.3 veces para un calentamiento de aproximadamente del 6.7%, para un incremento del 6.7% en el calentamiento. En la medida que se vaya incrementando el calentamiento, estos fenómenos de precipitaciones fuertes o extremas pueden estar creciendo desde 1.3 hasta 2.7 veces en la medida que el calor se va incrementando. Y también para 10 años, la sequía ecológica y agrícola pues tiene la probabilidad de crecer. En estos momentos, para 1 grado centígrado, está ocurriendo aproximadamente 1.7 eventos severos cada 10 años. Y de 0.3, que sería la desviación estándar, en este caso, de los eventos de calentamiento. Pero en la medida que la temperatura se va incrementando, estos eventos de sequía para un periodo de 10 años van creciendo de frecuencia, como se puede observar. Entonces, las simulaciones que hacen los informes del IPCC son simulaciones globales, a una escala en la que una celda del modelo representa aproximadamente 100 kilómetros. Si nosotros tomamos una celda del modelo global de cambio climático y lo ponemos sobre Nicaragua, pues si usted lo sitúa en el centro, casi ocupa ese modelo global de esa celda de 100%, casi ocupa casi el 40% del territorio, una sola celda. Entonces, eso hace muy difícil el proceso de predicción del clima para en el caso de Nicaragua. Pero sí es prácticamente seguro que la superficie de la Tierra continuará calentándose más rápido que la oceánica, probablemente de 1.4 a 1.7 veces. Es prácticamente seguro que el Ártico continuará calentándose más que la temperatura global de la superficie global, con alta confianza por encima de 2 veces la tasa de calentamiento global. Con cada incremento adicional del calentamiento global, los cambios en los extremos siguen siendo mayores,
Eso implica que si, por ejemplo, cada 0.5 grados adicionales de calentamiento global provocaría aumentos claramente perceptibles en la intensidad y frecuencia de los extremos cálidos, incluidas olas de calor, fuertes precipitaciones, así como sequías agrícolas y ecológicas en algunas regiones. Entonces, por ejemplo, para un cambio observado de 1 grado de calentamiento, aquí observan ustedes los cambios observados. Para 1.5 grados de calentamiento, aquí observan ustedes los cambios. El cambio de temperatura media anual con respecto de 1850 y 1900 para un cambio simulado para 1.5 grados, observen cómo el calentamiento aumenta significativamente en la zona de los polos. Pero para un cambio simulado de 2 grados de calentamiento global, el calentamiento pues, se incrementa significativamente. Y los cambios simulados para 4 grados, bueno, sería un escenario catastrófico. Igualmente pasa con las precipitaciones. Nosotros, para un calentamiento de 1.5 grados, ya perdemos precipitaciones. Perdemos precipitaciones que están en el orden del 10%. Y para cambios mayores, pues indudablemente para 2 grados perdemos casi el 20% de precipitación. Y para cambios simulados de 4 grados, pues la sequía sería brutal, como se puede ver aquí. Lógico, esto es una escala demasiado pequeña para hablar con certitud científica. Habría que ver qué dan los modelos regionales cuando esto se regionalice. Entonces, el calentamiento oceánico representó el 91% del sistema climático global, mientras que el calentamiento terrestre, la pérdida de hielo y el calentamiento atmosférico solo representaron alrededor del 5, el 3 y el 1%. O sea, que el calentamiento del sistema climático se concentró fundamentalmente en el océano. Y ese calentamiento ha provocado un aumento del nivel medio del mar, así como una pérdida de hielo y la expansión térmica. La expansión térmica explicó en un 50% el aumento del nivel del mar durante el periodo 1971-2018, mientras que la pérdida de hielo de los glaciares continuó en un 22% y la capa de hielo en un 20% y los cambios en almacenamiento de agua un 8%. O sea que la principal causa es la expansión térmica que se produce por el calentamiento. Y la tasa de pérdida de capas de hielo se multiplicó por 4 entre 1992 y 1999 y el conjunto, la pérdida de masa de hielo y la pérdida de los glaciares fueron los factores que más contribuyeron al aumento medio del nivel del mar en todo el mundo entre el 2006 y el 2018. Que hay regiones que los escenarios futuros están planteando aumentos desde 1 metro. 1 metro en la elevación del mar, podemos tener serios problemas en muchas regiones de la costa caribe y muchos problemas en algunas regiones bajas, sobre todo en occidente del país, de las costas del Pacífico. ¿Cuál es la situación actual en la que nos encontramos? Discúlpenme un segundito, me veo obligado a interrumpir la presentación. Discúlpenme un segundito, por favor. ¿Aló? Disculpe, hermano, no había podido ver, estaba en una conferencia. María Belén Rivas. Sí, sí. Esa compañera está trabajando con Javier Gutiérrez en la Secretaría de Cambio Climático, ecuatoriana, que es licenciada en Economía. Y me parece una persona muy activa, muy productiva en su trabajo, es dedicada a su trabajo. Yo, como coordinador que estoy en este momento en la comunicación nacional, he tenido muchas comunicaciones con ella, siempre muy atento y para y la visión que tengo es que es muy buena programadora y que el secretario de Cambio Climático tiene muy buen conocimiento. Sí,
seguía la movilización. Oye, jefe, antes le dice, a mí me va a llevar 5 minutos para estar con ustedes y agradecerle todo lo que ha hecho. No sé, yo lo sé. Yo voy a esperar esto para ver. Muchas gracias, un abrazo, cuídense igualmente. Discúlpenme que era una llamada que no podía dejar de tomar. Entonces, miren, recientemente la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático tiene 191 países que son partes de esa convención, que forman parte del Acuerdo de París. Y hizo un análisis de los compromisos nacionales de la reducción de emisiones, que son estas NDC, que significan contribución nacionalmente determinada de cada país a reducir las emisiones. Esta revisión que hizo la convención dijo que el 59% de esas NDC habían sido recientemente actualizadas, en el 59%, y que el 49%, esas 59% representaban el 49% de las emisiones globales. Para un grupo de partes con NDC nuevas o actualizadas, se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyan para el 2030 en un 12%. Y eso, si va así, las cosas van muy mal, porque nosotros necesitamos una reducción de no menos del 40% para el año 2030 si queremos que la temperatura en este siglo no pase de los 1.5 grados. Entonces, por ahí tenemos una situación muy difícil, pero lo más preocupante es que al analizar la convención, la NDC, implican no solamente poca disminución, sino un aumento considerable en las emisiones, en sus compromisos, fíjense, en comparación con el 2010, para un aumento del 16%. Según las últimas conclusiones, el IPCC ha dicho que a menos que se tomen medidas de inmediato, esto que está aquí, este incremento puede provocar un incremento en la temperatura global de 2.7 grados a finales de siglo. O sea que si ante el 2030 esto no se toma en serio, sencillamente las consecuencias van a ser desastrosas. Desastrosas e impredecibles. Muchas gracias y disculpen la interrupción lamentable que tuve en la presentación. Estamos a sus órdenes para contestar las preguntas que deseen. Buenas noches, muchas gracias, doctor, por sus conocimientos, compartirlos con nosotros, con todo lo que estamos acá, de ANISA, de Jóvenes por el Agua también. Hay una pregunta en el chat, voy a leerla, es de la ingeniera Elizabeth Díaz. Ella consulta cuáles modelos globales o regionales existentes son los más adecuados para realizar estudios de impacto de cambio climático en Nicaragua y en Centroamérica. Una pregunta muy buena y súper inteligente. Miren, sin considerar los escenarios actuales, voy a ser un poco específico desde el punto de vista científico. Hasta el quinto informe del IPCC y utilizando los 3 rutas que fueron las que utilizamos, la RPC 4.5 y la RPC 4.8, nosotros pudimos llegar a la conclusión que el modelo del Max Planck Institute de Alemania es el que históricamente mejor ha venido simulando el clima para todo el Pacífico de Nicaragua. Sin embargo, cuando revisamos la costa Caribe, el modelo no simula bien el clima de la costa Caribe. Entonces, el modelo que mejor ha simulado el clima de la costa Caribe para Nicaragua es el modelo canadiense NORD 2.0. Entonces, ¿cómo se determina eso? Muy sencillo. Se lanzan todos los modelos, se corren todos los modelos, se obtienen
valores de calentamiento y de precipitación, y esos valores que se proyectan se comparan con lo real observado en una serie de tiempo lo suficientemente larga. Y esa comparación entre predictor y predictando estadísticamente te da un error, un valor de error, que se le conoce como vías. Entre menor es el valor de error, quiere decir que el modelo simula mejor el clima futuro, porque hay muy poco error entre lo que se observa actualmente y lo que se predice en el futuro. Entonces, hay dos modelos que hemos utilizado, el Max Planck Institute para la región central y pacífico de Nicaragua y el canadiense, norcanadiense en la región Caribe. De todas formas, debo decirle que para la Cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático se está haciendo una nueva corrida de todos estos modelos globales. Van a haber nuevos resultados, se va a publicar un atlas y que ese trabajo debe estar terminado en el primer trimestre del próximo año. Ya están trabajando en esa modelación y se hace a través de un proceso estadístico de reducción de escala. No sé si le contesté la pregunta. Pueden encender sus micrófonos, también escribir en el chat para las consultas a nuestro expositor. La ingeniera Karina Sinclair le felicita por su excelente presentación y también nos comenta Elizabeth Díaz que sí, la explicación fue muy clara y le agradece. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Vamos a dar unos minutos más para que escriban sus consultas y preguntarles dónde, digamos, en general, el público en general, dónde puede obtener mayor información sobre los procesos de cambio climático, digamos, para Nicaragua. Miren, este fenómeno es un fenómeno cambiante a una velocidad increíble. Sus efectos están cambiando a la misma velocidad con que cambian este fenómeno del calentamiento. Nosotros hicimos una publicación en el año 2010 con lo que se conocía del tercer informe del IPCC. Y después la FAO me pidió una versión más actualizada, como en el año 2015, de un material que está ahí en mi página web, accesible, libre para todo el que lo desee, que se llama Apuntes sobre el Cambio Climático en Nicaragua, con información actualizada del cuarto informe del IPCC. Pero ya han pasado el quinto informe y ya estamos en el sexto informe. Y hay cosas, pero además, entre el quinto informe y el sexto informe, se produjeron 4 informes. Un informe de estudio de océanos y la criosfera, un estudio de el suelo de certificación y un estudio de 1.5 grados. Entonces, la cantidad de información y de cambios que se han registrado, yo le diría, fíjense, desde el 2014 que yo publiqué ese libro, yo considero que casi el 60% de la información de ese libro hoy es obsoleta. Porque la velocidad con que esto cambia es enorme. Que yo sepa, nadie más ha escrito nada para acá. Tampoco he podido ver artículos científicos en revistas indexadas. Sí he visto mucho porque he revisado, fíjense bien, todos los repositorios institucionales de todas las universidades de Nicaragua. Le puedo decir que desde el 2010, 2012, sobrepasan en más de 400 trabajos que han hecho estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado y maestrías.
una cantidad significativa de trabajos que se han hecho. Lamentablemente están ahí en los repositorios institucionales, pero lamentablemente no se publican, no se, no se dan a conocer. Y yo creo que esa es una gran deficiencia que tenemos, la falta de publicaciones sobre este fenómeno para podernos mantener al día y poder diseñar estrategias. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho este problema de la elevación del nivel del mar. Pienso que cada vez más la elevación del mar con los huracanes y las olas de tormenta que generan estos huracanes van a seguir cobrando vida y bienes en la costa caribe de Nicaragua de forma significativa, pero no quisiera ver un huracán fuerte en la costa Pacífico, porque toda la región, desde Puerto Sandino hacia el Golfo de Fonseca, son zonas extremadamente bajas y allí las olas siempre van a ser superiores a los 3 metros de altura. Y eso, imagínense hasta dónde se puede meter con ciertos poblados que tenemos que están muy cerca, las casas a la orilla de la playa. Ese es un serio problema. Y otros más que tenemos por enfrentar. Muchas gracias por su respuesta. También hemos compartido en el chat la dirección del Centro de Investigación y Educación en Cambio Climático y Tecnología.com, y Sí, también compartido bibliografía que tenemos o tienen esa página web de sus ajá. publicaciones. Sí, en la parte, sobre todo, los 3 libros que están ahí, fue el primer libro que escribí aquí en Nicaragua, el Manual de Estudios Ambientales, que ya está obsoleto, ya se actualizó con 2 nuevas publicaciones. Está el de cambio climático y está el de riesgo a desastre, que se publicó hace como 3 años. Están ahí libres para todo el que lo desee, lo puede descargar y si le sirven algo, pues me alegra mucho. Muchas gracias. También comentan en el chat por compartir. Si no hay más preguntas por parte de los participantes, agradecerle, ¿verdad?, a usted por la exposición y también a todos los que nos han acompañado e invitarles a las próximas charlas. Esta semana, es decir, el día de mañana, también vamos a tener otra exposición sobre, dentro del ciclo de conferencias de cambio climático, sobre resiliencia climática comunitaria. Y en la próxima semana también vamos a tener una serie de charlas por parte de empresas privadas con iniciativas que están tomando sobre el tema de cambio climático. Agradecerles a todos y nuevamente pues al doctor Milán que se haya tomado este tiempo para compartir con nosotros y también a todos los que se conectaron. Sin más preámbulo, pues damos por finalizada la charla de hoy. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.